Mientras Israel entra en un nuevo limbo político por la imposibilidad de formar gobierno luego de 2 elecciones consecutivas, el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, recibió 2 noticias. Una celebrada tanto por él como por Benny Gantz, su adversario en las elecciones. Se trata del cambio de la política de Estados Unidos respecto de los asentamientos en Cisjordania y en la Franja de Gaza, los territorios palestinos. La otra tiene que ver con la acusación por cohecho y fraude en casos de corrupción. Este es el resumen. En un giro dramático de la política exterior de los Estados Unidos para Medio Oriente, la Casa Blanca anunció que a partir de ahora ya no considerará ilegales los asentamientos israelíes en territorio palestino, marcando así un apartamiento de una doctrina de décadas que ni siquiera rompió el expresidente republicano George W. Bush. El cambio fue anunciado por el secretario de Estado Mike Pompeo para regocijo del gobierno de Israel, que no perdió la oportunidad de afirmar que Estados Unidos había corregido así un error histórico. The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not, per se, inconsistent with international law. The Trump administration is reversing the Obama administration's approach towards Israeli settlements. U.S. public statements on settlement activities in the West Bank have been inconsistent over decades. El cambio supone también el rechazo y desconocimiento de varias normativas internacionales cuyo núcleo son toda una serie de resoluciones en contrario de las Naciones Unidas, incluyendo la más reciente, la de 2016, que establece que los asentamientos israelíes son una violación flagrante de la ley internacional. Por el contrario, Pompeo deslindó en los tribunales israelíes la decisión acerca de la legalidad de la ocupación de tierras palestinas, un absurdo jurídico que determina también el cese de cualquier posibilidad de que Washington actúe como árbitro en la histórica disputa. La posición legal de Estados Unidos de rechazo a los asentamientos israelíes en territorio palestino, uno de los aspectos más críticos del conflicto, se remonta a 1978. El giro supone, además de desconocer las resoluciones de las Naciones Unidas, una violación de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe que una potencia ocupante transfiera población al territorio que ocupa de manera ilegal. On the situation regarding Israel and the settlements in the occupied territories, as part of the UN Secretariat, we continue to follow the long-standing position of the United Nations that the Israeli settlements are in breach of international law. A change in the policy position of one state does not modify existing international law, nor its interpretation by the International Court of Justice and the Security Council. Los asentamientos son básicamente comunidades civiles, habitadas casi exclusivamente por ciudadanos israelíes de origen judío, y están construidos en los territorios palestinos que Israel ocupó tras la Guerra de los 6 Días en 1967. Se extienden por Cisjordania, el este de Jerusalén y el territorio sirio de las alturas del Golán. En estos 2 últimos casos se trata de anexiones de hecho que Tel Aviv no planea reintegrar. נרגש מאוד, אנחנו פה בגוש עציון, מקום שגורשנו פה במלחמת העצמאות, והנה אנחנו ביום היסטורי עם עוד הישג עצום למדינת ישראל, שעבדנו עליו לא מעט. ממשל טראמפ תיקן כאן עוול היסטורי, התייצב עם האמת והצדק. אני מודה לנשיא טראמפ ולשר החוץ מזכיר המדינה פומפאו. אני חושב שזה יום גדול מאוד למדינת ישראל והישג שיעמוד לדורות. En Cisjordania, los asentamientos no cesan de crecer desde 1967 y en la actualidad hay 121 comunidades reconocidas oficialmente en las que viven alrededor de 400.000 personas. Los asentamientos no solo se apropian de territorios y recursos naturales pertenecientes a los palestinos, sino que, a través de las proyecciones de sus zonas municipales y de seguridad, funcionan como barreras que terminan fragmentando y reduciendo a su mínima expresión el territorio en manos palestinas, aislando sus ciudades y convirtiéndolas en verdaderos bantustanes bajo control militar israelí.
En el este de Jerusalén, la zona palestina de la ciudad, luego de desalojar y demoler las viviendas palestinas, los israelíes construyeron barrios enteros en los que viven al menos 300.000 personas, aunque en este caso, a diferencia de Cisjordania, donde quienes viven en los asentamientos son exclusivamente judíos. Allí residen también ciudadanos árabes israelíes. La decisión de Estados Unidos fue rechazada por los palestinos, quienes denunciaron al gobierno de Trump por amenazar y erosionar el sistema de leyes internacionales. This administration constitutes a real threat on world peace and security. And as Palestinians, we will stand tall with international law. We know we are under occupation. También se pronunció al respecto la Unión Europea a través de su jefa de política exterior, Federica Mogherini, quien reafirmó la posición europea de considerar ilegales los asentamientos. I'm making this statement today on behalf of Belgium, France, Germany, Poland, and of course the United Kingdom. Our position on Israeli settlement policy in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, is clear and remains unchanged. All settlement activity is illegal under international law, and it erodes the viability of the two-state solution and the prospects for a lasting peace, as reaffirmed by UN Security Council Resolution 2334. Con este anuncio, Trump completa la reversión de todas las políticas históricas de equidistancia de Estados Unidos respecto del conflicto palestino-israelí, tal como ya hizo al reconocer la soberanía de Israel sobre las alturas del Golán arrebatadas a Siria y la condición de Jerusalén como capital del Estado judío. En términos prácticos, por otro lado, este camino no solo supone el acta de defunción del empantanado proceso de paz, sino que también abre la puerta a la anexión lisa y llana del territorio palestino remanente. Así lo entendió el Consejo Yesha, la principal organización de asentamientos de Israel, que exigió que el gobierno de Israel reclame de inmediato la soberanía sobre los territorios ocupados, lo que supondría el fin del sueño de un Estado palestino independiente. Más de 400.000 colonos viven en Cisjordania y otros 200.000 en Jerusalén Oriental, territorios disputados justamente con los palestinos. Y esto ocurre en una semana crucial, una semana en la cual nuevamente Israel ingresa en una suerte de limbo político al no poder formar gobierno luego de 2 elecciones. Ahora quedan 3 semanas de discusiones antes de una posible convocatoria a terceras elecciones, terceras consecutivas, algo único en la historia de Israel. ¿Cómo sigue el conflicto, José? Bueno, lo más probable, Jorge, por lo que dicen los diferentes analistas que están trabajando en este momento en tratar de entender cómo va a ser la dinámica en el Parlamento y si se va a poder formar gobierno o no, lo más probable es que haya terceras elecciones, y no solo que haya terceras elecciones, sino que el resultado no difiera mucho del resultado de las últimas elecciones y de las anteriores, lo cual a su vez perpetuaría esta situación de bloqueo que, como vos decís, es inédita en la historia de Israel. Muy centrada en la figura de Netanyahu, que insiste en ser candidato nuevamente y al cual un sector importante y creciente de la sociedad israelí no lo ve como otra cosa que como un intento de salvarse. Sabemos que el primer ministro tiene fueros reforzados, es decir, no se lo puede investigar por una serie de delitos, entre ellos estos delitos de corrupción, cohecho y demás que se le imputan, por lo cual el escenario es este, terceras elecciones con un resultado probablemente parecido al anterior. Ahora, y esto me parece muy sorprendente, estaba mirando recién los datos, mientras tanto la economía israelí va a crecer 3% este año, va a crecer 3,5% según el Fondo Monetario Internacional el año que viene, tiene desempleo por abajo del 4% y un PBI de casi $40.000 per cápita, un PBI per cápita de casi $40.000, es decir, más que España y cerquita de Francia. Quiero decir, la impresión es que más allá de esta situación insólita de bloqueo, inaudita, digamos, sin antecedentes de bloqueo político, que probablemente llegue a contribuya a perpetuar el statu quo en cuanto al proceso de paz, que está, como sabemos, congelado desde Oslo, que yo hace muchos años. Más allá de eso,
independientemente de lo que pasa con la política, la economía, como pasaba en algún momento con Italia, ¿no? La economía israelí sigue prosperando, sigue funcionando, el PIB per cápita es el de un país desarrollado, es líder en high-tech, en una serie de sectores de tecnología de punta y demás, pero el bloqueo político probablemente persiste. Netanyahu es el primer ministro, valga la redundancia, que es acusado por la Fiscalía en ejercicio justamente del cargo. Y esto, imagino, Raúl, no estaba previsto dentro de los intereses de Estados Unidos. No, no estaba previsto, y esto se ha comentado mucho en los últimos días en los medios estadounidenses. No estaba previsto ni esta situación ni la crisis política que se está dando, justamente que estaban comentando ustedes en Israel. Inclusive hubo una declaración de Rex Tillerson, recordemos el anterior titular del Departamento de Estado, hablando de que Netanyahu había engañado a Trump porque le había pintado un panorama que no tenía nada que ver con la realidad, un panorama de estabilidad política, de garantías y seguridad de que él seguía al mando de la situación, que iba a tener respaldo electoral, cosa que evidentemente no tuvo, y se ha provocado esto. Yo creo que un poco la preocupación de Estados Unidos está mirado en esto. Uno no podría dejar de relacionar este cambio de actitud o de posición frente a los asentamientos con probablemente un intento de retomar la iniciativa en un terreno donde su principal aliado lo ha frustrado en cuanto a esa conducción de la situación. Ehud Olmert dimitió en 2009 en medio de un escándalo público. ¿Cuál es la situación de Netanyahu? La situación de Netanyahu es la que forma parte de un país que es capaz con su sistema legal de hacer esto, de acusar a un hombre en ejercicio del poder, a Ehud Olmert, que es otro primer ministro, que fue a prisión incluso por corrupción, pero ya fuera del poder, y también a Moshe Kazan, expresidente acusado de violación. Por lo tanto, el sistema legal persiste en su salud en ese sentido y se juzga y se imputa lo que a la justicia le parece. De hecho, el fiscal que lo está acusando trabajó dentro del gobierno de Netanyahu y no parece evidentemente estar influenciado por el primer ministro. Ahora bien, esto se produce en el medio del proceso de elecciones que esta vez sí está trabando la política y hay como un agotamiento, por lo que yo he conversado con fuentes israelíes. Esta vez, si bien en el panorama económico no impacta la elección como pueden pasar en países latinoamericanos las crisis políticas, en Israel eso no ocurre y sin embargo esta vez hay un desgaste que no va para un lado ni para el otro. Gantz es difícil que forme una coalición con árabes que va a ser rechazada por gran parte de una población, con árabes que están o muy al centro o más radicalizados para lo que es el estándar del electorado israelí en esa materia. Y por el otro lado, Netanyahu le pasa lo mismo, pero con los ortodoxos, los ultraortodoxos judíos, con lo cual la llave la sigue teniendo a Víctor Lieberman. Ahora bien, ¿cuál es, y con esto te termino, cuál es la actitud de Netanyahu? Bueno, muy parecida a la de Donald Trump en este caso. Machismo, ímpetu más violento, desafío a la prensa y bueno, y una alta capacidad de hacer daño. Y con tal de perpetuarse en el poder. Una frase que también pronuncia a menudo Donald Trump, caza de brujas. Son 3 los casos en los cuales es investigado Netanyahu. Estamos hablando de soborno, estamos hablando de cohecho y estamos hablando de fraude. En caso de ser hallado culpable, podría ir 10 años a prisión. Mientras tanto, continúa en carrera electoral. Quizá, si no se forma gobierno, no se llega a un acuerdo en estas 3 semanas, haya nuevas elecciones en febrero o marzo próximo. Pausa.